Fíjense en la ironía, el mismo gobierno que sale a cuestionar cómo funcionan los sistemas electorales en medio mundo. No confiamos en el sistema de tal país, hubo fraude en tal país, no es transparente. Y resulta que el que no confía en su propio sistema es Donald Trump. Bueno, Donald Trump lleva casi 6 años, 6 años sin aceptar una derrota que ya nadie en Estados Unidos discute, ni siquiera su propio partido político, ni siquiera los republicanos lo discuten ya. Y miren quién volvió a la sala de prensa a repetir el cuento. Caroline Levitt. Yo cuando la vi otra vez con esa cara de estar convencida de lo que iba a decir, bueno, lo primero que pensé fue otra vez con esto. Porque miren, no fue una pregunta sobre gasolina, no fue sobre la guerra que no termina, no fue sobre nada que le duela al bolsillo de la gente. Fue Donald Trump de nuevo con su obsesión personal de 2020. Miremos el primer videoclip de Caroline Levitt. Las elecciones de 2020 tuvieron decenas de recuentos, demandas y auditorías. Se cree ampliamente que las elecciones de 2024 son seguras y confiables. Realmente no hay duda sobre eso. Creo que mucha gente ve esto. Porque fue demasiado grande para manipularla. Bueno, creo que mucha Hubo gente una mira cantidad esto masiva de votos para este presidente. Por eso está en la oficina oval ahora mismo. Nadie disputa eso. Y hubo una cantidad significativa de votos para Joe Biden, quien ganó en 2020. Creo que la pregunta es, ¿por qué el presidente es incapaz de dejar esto atrás? Bueno, primero que nada, Garrett, creo que parte del problema es que los medios se han negado a reconocer que decenas de millones de estadounidenses en todo el país comparten las preocupaciones de este presidente sobre la integridad. O sea, escuchen bien lo que dice esta mujer, que la elección era demasiado grande para hacer trampa. Fíjense en esto, el mismo argumento, reciclado 5 años después, como un disco rayado. Y el periodista se lo dice de frente, sin gritar, sin drama. Nadie disputa que Biden ganó esa elección. Con auditorías, con recuentos, con demandas que se cayeron una por una en más de 60 cortes. Muchas de ellas con jueces puestos por el propio Donald Trump. Miren, la Universidad de Stanford y el MIT Election Data Lab documentaron elección tras elección que el fraude masivo en Estados Unidos simplemente no existe a la escala que Donald Trump necesita para justificar su ego. Y aún así, 6 años después, seguimos aquí. Y miren quién más lo dijo, sin filtro, sin diplomacia, el senador Jon Ossoff de Georgia. El mismo estado donde Donald Trump llamó personalmente al secretario de Estado para pedirle que encontrara votos. Ossoff fue directo. Dijo que esta noche verían al perdedor más famoso del mundo dar un discurso en horario estelar para seguir litigando una derrota de hace 6 años. Mientras la guerra en Medio Oriente se le sale de control y el costo de la vida sigue subiendo. Y ojo con el punto legal que mete ahí Ossoff, porque no es cualquier cosa. Si Donald Trump declara ilegítima la elección de Georgia, está declarando ilegítimos a sus propios senadores en funciones. O sea, para sostener su cuento, tiene que quemar la legitimidad del Senado que necesita para gobernar. Esa es la trampa en la que él mismo se metió. Esta parte de Caroline Levitt duele. Esto duele. 168 niñas muertas, 14 maestras y Donald Trump sentado en la Casa Blanca todavía diciendo que no fue Estados Unidos. Miremos este videoclip. El ataque a la escuela de Manab. 120 niños muertos, 26 de sus maestros. Una investigación de Sky News publicada hoy señala que todo esto fue un trágico error de Estados Unidos, del ejército estadounidense. Entonces, ¿podría explicar, por favor, por qué el presidente dice repetidamente que no fue Estados Unidos cuando en realidad no ha... Él dice también que ni siquiera ha visto el informe? Respetuosamente no puedo hablar sobre la investigación de Sky News porque no la he leído, solo puedo hablar de lo que ha dicho el presidente ya que hablo en su nombre. La investigación continúa y los remitiríamos al Departamento de Guerra para más preguntas al respecto. Si me permite, quisiera insistir. Claro. Solo No quiero entender por qué insiste tanto en decir no fuimos nosotros, no hicimos esto, cuando todas las pruebas e incluso el informe preliminar, y hemos hablado con una fuente militar que afirma que fue un error humano. Bueno, esa es la opinión del presidente y al mismo tiempo ha dicho que el Departamento de Guerra está investigando el asunto y los remitiríamos a ellos para cualquier pregunta respecto a la investigación, que obviamente aún no se ha publicado. Los remitiría a ellos para más preguntas al respecto. Bueno, pero ha habido, creo que el presidente siente eso porque sabe que nuestro ejército siempre actúa de buena fe y absolutamente nunca ataca a civiles o niños, a diferencia del otro lado de este conflicto, Irán, que es bien conocido por matar a mujeres, niños e inocentes en su país desde hace mucho tiempo. Así que deberían enfocarse en eso en sus reportajes.
Eso es la opinión del presidente. No un dato, no una prueba, no una investigación, una opinión. Y mientras tanto, nos manda a preguntarle al Departamento de Guerra, que todavía ni siquiera ha publicado el informe. Miren, yo les confieso lo que yo pienso. Esto no es una opinión, esto es evidencia. CNN, la BBC, Bellingcat y Amnistía Internacional analizaron el video del ataque del 28 de febrero y todos llegaron a la misma conclusión. Fue un misil Tomahawk, un arma que solo posee Estados Unidos en este conflicto, el que impactó la base de la Guardia Revolucionaria pegada a la escuela Chayarev Tayebev en Minab. NPR y fuentes del Pentágono, citadas por CNN, dijeron que la investigación preliminar apunta a que el Comando Central usó coordenadas desactualizadas. Es decir, un error humano, no un ataque iraní. Y el secretario de Guerra o de Defensa, Pete Hegseth, todavía va a decirnos que el único bando que ataca civiles es Irán, cuando su propio ejército tiene el misil con su nombre ahí encima. Bien, mientras Donald Trump acusa a los demás de tramposos, su propio operador de teleprompter estaba apostando a lo que el presidente iba a decir. Fíjense en esto, porque este asunto, bueno, no podría ser más de alguien más sino de este gobierno. Gabriel Pérez lleva operando el teleprompter de Donald Trump desde el 2016 y resulta que estaba usando Kalshi, una casa de apuestas de predicción para jugarle a los llamados mercados de menciones. Sí, apostar si el presidente iba a decir tal palabra, tal frase, en discursos que él mismo pues tenía en pantalla antes que nadie. Se embolsilló más de $90,000. La Comisión de Comercio de Futuro de Materias Primas ya lo tiene bajo investigación. Le preguntaron a Caroline Leavitt y esto fue lo que dijo. Sobre la situación de Kawhei, tengo solo unas pocas preguntas al respecto. Se ha acusado a esta persona de hacer operaciones bursátiles en torno a los discursos del presidente durante meses. Quiero decir, esto ha estado ocurriendo desde al menos principios de este año, tal vez incluso antes. ¿Tenía la Casa Blanca, el asesor jurídico de la Casa Blanca, conocimiento de que esto estaba ocurriendo con esta persona? Y si no, entonces no. ¿Por qué no? ¿Existe algún plan para investigar esto, para ver si alguien más lo hace, para vigilar a futuros empleados y ver si realizan este tipo de apuestas en la Casa Blanca? ¿Se ha discutido algo al respecto? Bueno, mire, existen pautas éticas muy estrictas aquí en la Casa Blanca que prohíben explícitamente hacer esto y la oficina del asesor jurídico de la Casa Blanca se lo deja claro a todos los que nos unimos para trabajar en el gobierno en nombre del presidente. Así que creo que ya existe un plan. Lamentablemente, esta persona violó el plan y por lo tanto está pagando las consecuencias. No sé por qué hay más preguntas al respecto. No, así, seco. Y luego sale con el libreto de siempre, que hay lineamientos éticos muy estrictos. O sea, los lineamientos existen, pero nadie los estaba vigilando hasta que la propia plataforma de apuestas fue la que dio la alarma. Tuvo que ser la propia plataforma. Vean, esto no es un caso aislado, esto es un patrón. Porque apenas unos meses atrás, un sargento de las Fuerzas Especiales, lo recuerdan, Gannon Van Dyke, usó información clasificada sobre la operación militar que capturó a Nicolás Maduro para ganar más de $400,000 apostando en Polymarket. La misma plataforma donde Donald Trump Jr. es asesor de la junta directiva y donde su fondo de capital de riesgo tiene inversión. Bueno, tema caliente. Tema caliente se viene ahora. Elecciones de mitad de término. Las famosas midterms. Le preguntaron algo tan sencillo como sí o no. Caroline Leavitt no pudo contestarlo. ¿Aceptará el presidente los resultados de las elecciones de noviembre, sí o no? Miremos el videoclip. Preocupaciones sobre la elección. ¿Aceptará el presidente los resultados de las elecciones de noviembre? Mira, Ed, deberías sintonizar el discurso del presidente esta noche antes de sacar conclusiones precipitadas sobre lo que realmente dirá. De nuevo, he visto muchos reportes y errores en los reportes sobre lo que el presidente dirá. Esperamos que la CBS tome el discurso y todos los estadounidenses deberían tomarlo. Está bien, pero no estoy asumiendo nada. Solo pregunto, ¿aceptará los resultados? ¿Escucharon bien lo que dijo? Sintonicen el discurso de esta noche. Ni una palabra de sí. Por supuesto que aceptaremos los resultados. Ni una. Bueno, ustedes ya saben lo que pasa cuando a este gobierno pues, le hacen una pregunta de sí o no y responden con esperen a ver el discurso, esperen 24 horas, esperen el tweet que va a lanzar Donald Trump. Bueno, es porque la respuesta no les conviene. Y miren cómo se conecta todo lo que hemos hablado hoy, porque esto no es casualidad. El mismo hombre que no ha soltado la derrota de 2020, el mismo que esta noche va a dar un discurso en cadena nacional sobre seguridad electoral, según adelantó la propia Caroline Leavitt. Ese mismo hombre es el que hoy no puede garantizar que va a respetar el resultado de noviembre.
No es paranoia mía decirlo. El silencio de una vocera entrenada para no decir nada por accidente. Es en sí mismo información. Miren, usted que me está viendo va a ir a votar en noviembre sabiendo que el presidente todavía no le ha prometido que va a respetar su voto. Porque lo que Donald Trump diga esta noche, a las 9 en punto, el mismo discurso que Levitt les mandó a ver en vez de contestar, es lo que de verdad nos va a decir si noviembre importa o no importa. 6 días. Eso es lo que tardaron los hijos de Donald Trump en meterse en un negocio que su propio padre acababa de negociar con dinero de los contribuyentes. Atención a la cronología. Aquí no hay margen para la casualidad. En septiembre, Donald Trump, por teléfono, junto al secretario de Comercio Howard Lutnick, cierra un acuerdo con el presidente de Kazajistán. ¿Para qué? Para darle a una empresa poco conocida, ahora llamada Kaz Resources, acceso a una de las reservas de tungsteno más grandes del mundo sin explotar. El tungsteno, para que lo entiendan, es el material que se usa en cabezas de misiles, aviones de combate y componentes militares. Y el gobierno de Donald Trump ya había aprobado en principio hasta $1.600 millones en financiamiento federal para esas empresas. Gracias. El año pasado, la administración firmó un acuerdo de minerales críticos, un acuerdo minero con Kazajistán para una empresa estadounidense poco conocida. Fue un acuerdo para el que el presidente Trump y Howard Lutnick obtuvieron la aprobación provisional del presidente de Kazajistán en septiembre. 6 días antes de que se firmara el acuerdo, que fue en noviembre, los hijos mayores del presidente, junto con otros socios, tomaron una inversión del 20% en una empresa relacionada con el trato. ¿Qué sabía el presidente sobre la participación de sus hijos en este acuerdo y cuándo se enteró de ello? Según tengo entendido, Maggie, nada. He hablado con el presidente y su familia sobre esto. Ellos jamás harían nada que pusiera al presidente en una situación de conflicto de intereses. Tenemos cronologías para darles y proporcionarles, como hicimos con los medios de comunicación cuando esta noticia salió a la luz, para probar precisamente el punto que acabo de mencionar. Disculpe, solo un segundo. Entonces, ¿el presidente no se enteró hasta que salió en los medios? ¿Fue ahí cuando se enteró? Esa es mi comprensión del asunto, sí, claro.